Hola, tercer grado, ¿cómo están? ¿Preparados para conocer a nuestro personaje de hoy? Hoy vamos a hablar de Marcos, del Evangelio según San Marcos. Vamos a recordar un poquito lo que vimos antes, ¿sí? Vamos a ir recordando. Nosotros habíamos dicho que el Nuevo Testamento, que se escribe después que nació Jesús, el Nuevo Testamento, empieza con el Evangelio de Mateo. Este hombre que había sido publicano, que era recaudador de impuestos y que cuando lo vio a Jesús cambió su corazón y lo empezó a seguir a Jesús. Él vivía en Cafarnaúm, ¿saben? Igual que Pedro. Y era de Galilea y vivía en Cafarnaúm. Bien, ¿por qué les digo esto? Porque hoy vamos a hablar de Marcos. Marcos es el primer evangelio que se escribe, el más antiguo. Marcos se escribe en el año 65. En cambio, Mateo alrededor del año 70. Pero después se pone primero el de Mateo, porque primero que Mateo le va a escribir a esa gente judía como él que quería seguir a Jesús. Y además porque habla de Jesús, hace toda la genealogía desde Abraham hasta el nacimiento de Jesús. Y también porque cuenta un poco de la infancia de Jesús. En cambio, Marcos no. Marcos va a comenzar su evangelio desde que Jesús tiene 30 años y se dedica a predicar, ¿no? Marcos va a hablar desde que Jesús se encuentra con su primo Juan el Bautista y es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Y después se va a predicar, ¿no? Y se acuerdan que Jesús se instala en Cafarnaúm, por eso les quería recordar un poco este lugar. Bien, entonces Marcos lo ponen después, ¿sí? Así que viene, en el Evangelio viene Mateo, Marcos. Hoy nos dedicamos a Marcos. Después tenemos Lucas y Juan. Son los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hoy estamos en el Evangelio de Marcos. Bien, Marcos escribe su evangelio en el año 65, más o menos, y lo escribe en griego. Él lo va a escribir en griego y es el evangelio más corto. Tiene unos 16 capítulos nada más, es cortito. De los 4 evangelios, el de Marcos es el más antiguo y el más corto. ¿Por qué? Porque no cuenta toda la parte de la infancia de Jesús. Por eso, ¿sí? Bien. ¿Quién era Marcos? A ver, Marcos era el primo de Bernabé, un amigo de San Pablo. Marcos era el primo de Bernabé y a San Pablo lo acompañó en el primer viaje que hizo a un pueblo que se llamaba Antioquía, al pueblo, a este lugar que se llamaba Antioquía. Él lo acompaña en ese viaje. Entonces, Marcos acompaña a Pablo y a Bernabé, que era su primo, al viaje para predicar el evangelio a Antioquía. Marcos no conoció a Jesús, no fue apóstol de Jesús, no fue apóstol de Jesús, no lo conoció, ¿sí? Él lo acompaña. ¿Saben que en este pueblo, Antioquía, les voy a comentar un chisme? Escuchen, un chisme. ¿Vieron que a nosotros nos dicen cristianos porque seguimos a Cristo, a Jesús? Bueno, antes no nos llamaban así. Cuando Jesús vivía y después que muere y resucita, en esos primeros tiempos, nos decían los seguidores de Jesús. ¡Ahí van los seguidores de Jesús! ¡Ahí van los seguidores de Cristo! Así nos llamaban. Pero un día, en Antioquía, donde fue Marcos con Pablo y Bernabé, en Antioquía, dijeron, che, mira quién pasa por ahí. Ahí están estos, ¿cómo es que se llama? Los seguidores de
de Cristo, los cristianos. Y a partir de ahí nos llamaron cristianos, seguidores de Cristo. En Antioquía fue donde nos dieron el nombre de cristianos a los seguidores de Cristo. Muy bien, es un chisme. Muy bien, entonces también era muy querido, Marcos lo quería mucho Pedro. Pedro quería mucho a Marcos. Y tanto es así que le decía mi hijo amado, como mi hijo querido, mi hijo preferido. Lo quería mucho. Así que bueno, él también, así que Marcos conoce Roma, ¿sí? Él conoce Roma, viaja a Italia y él muere en el año 65. Su fecha de fiesta se lo festeja el 25 de abril. Su cuerpo está enterrado en una plaza muy famosa. Pregúntenle a su familia, a los abuelos, a los padres, pregúntenle, porque Marcos está en la catedral de San Marcos, San Marcos, claro, en Venecia, en Italia. En Venecia hay una gran plaza y ahí está la Basílica de San Marcos. Bueno, porque nuestro amigo Marcos está allá. Lo pusieron ahí cuando murió. Así que bueno, está en Venecia ahora. Y ¿se acuerdan que en el Apocalipsis había 4 seres vivientes? Uno era un hombre alado, que ese se lo asocia con el Evangelio de Mateo. Otro ser viviente era un león. Entonces, a Marcos se lo compara con ese león. ¿Por qué? Porque empieza su evangelio con la predicación de Juan el Bautista y dice: una voz ruge en el desierto, una voz proclama en el desierto. ¡Guau! Como un león. Y esta voz que ruge en el desierto dice: arrepiéntense, arrepiéntense y conviértanse. Así. Y decía: cambien su corazón, dejen de hacer cosas feas y malas, empiecen a hacer cosas lindas. Y así comienza el Evangelio de Marcos. Por eso lo comparan con el león, una voz que ruge en el desierto. Ese es nuestro amigo Marcos. Así que los invito ahora a que vayan al Ciberpalabra, que lean el pedacito donde les cuento en el apartado donde está las clases olímpicas, y ahí van a encontrar el Evangelio de Marcos y un ejercicio para hacer. Recuerden que cuando terminan de hacer el ejercicio, me lo envían por Classroom. ¿Sí? Bueno, por hoy terminamos. Hasta la próxima. Chau. Cariños para todos. Chau, chau. Nos vemos en la próxima.